por los servicios de hoy, orando por los hijos, por los problemas personales, por los problemas de los demás, que me encanta ver eso. Estaban orando y pidiéndole a Dios por los maestros que iban a dar clases a nuestros hijos hoy. Y digo, wow, la gente ni siquiera sabe que hay hermanos que están orando por ellos, por sus hijos. También tenemos otro ministerio de oración, me había olvidado de eso, los miércoles, de 6 a 7 de la tarde. Hay un grupito más chiquito, pero sí, vienen a orar. Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Sin duda, eso había sucedido la última vez que Pablo había estado con Timoteo allí en Éfeso y tuvo que dejarlo, estuvo forzado a dejarlo. Timoteo estaba llorando probablemente que quería irse con Pablo. Se cree que Pablo fue arrestado allí mismo en Éfeso en ese tiempo, cuando el gobierno romano comenzó a perseguir nuevamente a la iglesia, y quizá cuando apresaron a Pablo para llevarlo a Roma en su despedida, Timoteo quedó llorando. La iglesia de Éfeso estaba siendo atormentada por los falsos profetas, falsos maestros que habían llegado, y era necesario que Timoteo se quedara allí y estableciera a los hermanos. Pero Pablo ahora tenía en su mente las lágrimas que se habían derramado por el rostro de Timoteo. Había un gran amor entre Pablo y Timoteo, Pablo su padre espiritual. Dijo, deseo grandemente, recuerdo tus lágrimas y me encantaría verte para llenarme de gozo. Qué hermoso lazo, qué hermoso lazo verdaderamente es creado a través de Cristo Jesús entre los hombres y las mujeres de Dios. Muchas veces esos lazos entre la familia de Dios exceden, son más grandes que los lazos de nuestra familia natural. Es verdad, porque son lazos de amor verdaderos. Gente que oran juntos, que se juntan para comer. Es lindo. Yo acá tengo gente que nos conocemos de hace años y años y la verdad tengo mucha más amistad con ellos que con mi familia. Anoche nos reunimos con unos primos que nos vemos, iba a decir cada muerte de obispo, pero no, en este caso no aplica. Pero nos vemos cada unos cuantos meses y nos reunimos para comer. Pero es como ir con extraños, verdaderamente, y con los hermanos de acá de la iglesia nos conocemos bien, porque nos vemos varias veces por semana. Así que eso nos da gozo. Pablo dice, para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, una fe verdadera, ¿no? La cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Notan que Timoteo, por lo que dice Pablo, venía de una buena línea, tenía una herencia piadosa, su mamá, su abuela, mujeres de Dios. Y qué bendición es tener una abuela y una madre piadosa, ¿no? Saben, yo vine al Señor de grande, pero mi abuela era una mujer muy especial. De muy joven había quedado completamente sorda. Había tenido un resfrío muy grande con infección en los oídos. Estoy hablando de los principios de los años 1900. En ese tiempo no había penicilina todavía.
Así que esa infección la había dejado completamente sorda, se le habían secado los oídos. Ahora, no era difícil comunicarse con ella porque había aprendido a leer los labios de la gente cuando le hablaban. Pero la mayor parte del tiempo ella la pasaba en su mundo, ahí únicamente cuando tenía que comunicarse, te miraba y podía hablar. Pero si no, todo el día se lo pasaba, o sea, no todo el día, pero mucho tiempo, en la lectura de la Biblia y la oración. Lo pasaba moviendo sus labios en silencio, como que estaba en continua comunicación con Dios. Yo era muy chico, pero me llamaba la atención el verla leer la Biblia y orar. Mi mamá no es sorda, pero ¿saben una cosa? Hace lo mismo. Está continuamente con su Biblia en mano y orando. Muchos de ustedes la conocen a mi mamá porque ha venido a visitarnos varias veces. ¿Saben? Tiene 88 años y todavía trabaja en la panadería que tiene mi familia. Todo el tiempo está ministrando y orando por las mujeres que vienen a ellas con sus problemas. Tiene una tremenda fe. A todas las mujeres que le habla, les dice que deben confiar en Dios, que deben acercarse a Dios. Y está ahí con su Biblia todo el día. De manera que mi mamá, al igual que mi abuela, tiene una tremenda fe en Dios. Y eso me encanta, porque la fe que había en mi abuela, la fe que hay en mi madre, es la misma fe que Dios plantó en mi corazón. Pablo dijo, conozco la fe que hay en tu abuela y en tu madre, y sé que también en ti. ¿Y saben una cosa? Nosotros vivimos nuestras vidas trabajando y planeando dejarles buenas herencias materiales a nuestros hijos. Herencias materiales. Y está bien, pero lo más grande que podemos entregarle a nuestros hijos es esa herencia de confiar y tener fe en Dios. Qué importante es que hagamos eso. Es importante que le dejes una buena herencia si puedes, económica, lo que sea, financiera, pero lo más importante es que le dejes la fe en Dios, porque le puedes dejar todo el dinero del mundo, pero si no tiene a Dios, de nada le vale. Y no le puedes dejar nada material, pero le dejas a Dios y le dejas todo. Por lo cual, dice el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y saben, Pablo un par de veces hace referencia a esto. Cuando Timoteo era más joven y comenzó a unirse en relación con Pablo en su ministerio en la ciudad de donde era Timoteo, Listra, los ancianos impusieron sus manos sobre Timoteo y oraron por él. Y cuando lo hicieron, el Señor le dio a Pablo una palabra de profecía en la cual se le hablaba a Timoteo acerca de los dones que el Señor le había dado. Pablo dice, recuerda y aviva el don que está en ti, que recibiste cuando te fueron impuestas las manos y fue ejercitado el don que está en ti. Y sabes, para ti, para mí, no debemos rechazar los dones de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha dado dones no para que sean rechazados. Él nos los dio para ser usados para bendecir a los hermanos. De manera que la exhortación de Pablo a Timoteo es, aviva el don que hay en ti, que ya hay en ti. Y sabes, todos tenemos dones. ¿Sabían ustedes eso? Cuando aceptamos a Cristo Jesús, vienen los dones. Pedro dice que al menos tenemos un don, pero yo estoy seguro que tenemos más de un don. Ahora,
¿Qué dones? Uno debe estar pensando, yo no tengo el don de ser pastor, yo no tengo el don de hacer esto, hacer el otro. Hey, quizás tu don es ser la mejor mamá que puedes ser para tus hijos. O el mejor líder espiritual, tú, varón, en tu casa. Quizás ese es el don que Dios te ha dado. Pero, ¿cómo se hace eso? Pídele a Dios que te lo revele. O quizás tu don es enseñar a los niños en el ministerio de niños. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor, desde el primer momento tenía pero un deseo que era más fuerte que yo. Quería aprender para enseñar quería aprender como enseñaban aquí en esta iglesia para poder enseñar a los demás. O sea, como enseñaban en inglés, yo quería enseñar a nuestra gente. Y Dios me puso eso en el corazón desde el primer día que escuché este tipo de enseñanza, de ir a través de la Biblia. Y oraba y le decía, Señor, ¿cómo puedo hacer? Ahora, no pensaba en ser pastor, estaba muy cómodo trabajando, mi trabajo. Simplemente yo pensaba, si Dios me diera un grupito en un saloncito para enseñarle la Biblia, maravilloso. Y oraba. Me acuerdo un día venía al trabajo, trabajaba en el Torito de Newport Beach. Sí, en el Torito de Newport Beach trabajaba, creo. Y venía orando, Señor, ¿cómo hago? Quiero aprender más, mándame a la escuela. Híjole, pues aquí me tienen. No sé si seré buen maestro, pero lo que le pedí a Dios me dio. Enseñar la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es tu don? Tú lo sabes. Quizás sea el deseo que Dios te ha puesto de empezar a tocar la guitarra y cantar acá. Bueno, ponte a estudiar la guitarra. No te vamos a poner acá porque no he visto esos milagros todavía aquí entre nosotros. Ojalá Dios te haga ese milagro, ¿no? Pero bueno, ¿dónde iba? Versículo 7. ¿Ven? Hay que ejercitar los dones porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Obviamente y evidentemente, si Pablo dice esto a Timoteo, era porque Timoteo debería estar un poco temeroso con respecto al ejercicio de ese don que Dios le había dado. Y yo creo, muchas veces, que el temor es una herramienta que Satanás usa con frecuencia para desanimarnos en el uso de los dones del Espíritu. El temor, el miedo. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dice, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! ¿Qué espíritu dice Pablo que no nos dio el Señor? Que nos dio el Señor. Espíritu de poder, espíritu de amor y dominio propio. Qué importante es esto que nos dice aquí. Amor, espíritu de amor, que la iglesia debemos amarnos unos a otros, porque eso ya está en nosotros. Eso ya es cuando aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y el fruto del Espíritu es amor. También nos dice que cuando aceptamos a Jesús cuando viene el Espíritu en nosotros y sobre nosotros nos da poder para compartir. Y por último, dominio propio. Dominio propio. Para que no pierdas la cabeza. Sergito, tú. No Sergito, mi hijo, yo. Que no pierdas la cabeza cuando te enojas. O para aquellos que les gusta hacer show y ponen las manos sobre la gente y la gente se cae y enseñan eso.
tenemos espíritu de dominio propio. You know what I mean? Nada ni nadie nos va a hacer caer porque tenemos a Cristo Jesús en nosotros. De manera que debemos ejercitar los dones que el Señor nos ha dado sin temor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, hay muchas situaciones en las que podemos mantener la boca cerrada y evitarnos problemas, cuando en realidad deberíamos abrir la boca y meternos en problemas. Por ejemplo, cuando escuchas a alguien que insulta a Dios, eso es tan común, nosotros podemos cerrar la boca y decir, pobrecito Señor, no sabe lo que hace. O podemos decirle, ¿sabes qué? Eres un bocón por insultar a Dios. Pablo le dice a Timoteo que Dios le ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De modo que no te avergüences de nuestro Señor y aguanta las aflicciones del Evangelio. Ahora, esto de las aflicciones en el Evangelio no me gusta mucho, pero le pido al Señor que me dé las fuerzas para soportarlas. Porque que las hay, y muchas, y en diferentes maneras. Y saben, me he dado cuenta de que cuando más entrado estás en las cosas de Dios, más las pruebas, más grandes, más aflicciones, más situaciones que el enemigo, por supuesto, usa para desanimarte, para que abandones. Saben, tenemos una reunión de pastores, reunión de oración de pastores de aquí del condado de Orange, los miércoles a la mañana. Y este miércoles parecía que habían venido todos para contar las pruebas que están pasando. Pastores que tú dices, wow, que parece que todo está bien. Y no me sentí tan mal porque están igual que yo. Pero sí, ataques del enemigo, situaciones familiares, hijos que se alejan de Dios. El enemigo quiere desanimarnos. Y la otra manera también es lo más común, que esto le puede pasar a cualquiera, que puedes perder la cabeza, es cuando tus familiares te empiezan a decir, estos aleluyas. O llegaron los aleluyas, cuidado. O todos los aleluyas son unos hipócritas. Te da ganas de aventarle con algo por la cabeza, ¿no? Pero tenemos espíritu de dominio propio. Amén, dijo alguien. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Me encanta esto. Para aquellos creídos que se piensan que son la última Coca-Cola en el desierto, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de todo, Dios nos llamó y nos salvó. Pero ¿saben una cosa? No fue de acuerdo a nuestras obras o buenas obras, sino de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios no me salvó a mí porque era un buen tipo o porque cuando era soltero le mandaba la mitad de mi sueldo a mi mamá. Dios me salvó y te salvó a ti porque ese es su propósito, salvar gente. ¿Sabías eso? Para eso vino Jesús a dar su vida por nosotros, para que nosotros que nacemos condenados seamos salvos solo por creer en Él. Esa es la gracia de Dios. Gracia significa recibir algo que no nos merecemos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras buenas obras. Ahora,
Ese es el mensaje que Pablo estaba proclamando, el cual estaba siendo pervertido en la iglesia en Éfeso por el legalismo que se estaba introduciendo dentro de la iglesia de Éfeso. Timoteo estaba ministrando allí en Éfeso y ya estaban esas semillas de legalismos echando raíces, comenzando a apartar a la gente del glorioso evangelio de la gracia que Pablo proclamaba. Y Pablo le habla a Timoteo acerca de su preocupación con respecto a los que se estaban apartando de la gracia de Dios. Saben, unos años después, Jesús mismo escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y saben, no todo estaba bien dentro de la iglesia. De hecho, Jesús los llamó a arrepentirse. Les dijo que si no se arrepentían, apartaría su presencia de ellos. Ellos habían llegado a una situación en la cual toda su religión se trataba de obras. Porque el Señor, en Apocalipsis capítulo 2, les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Bueno, los efesios habían llegado a tener una relación con el Señor sobre una base legal, al igual que muchas iglesias hoy en día. Y aquí Pablo dice con respecto al Señor, quien nos salvó no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dado en Cristo Jesús antes que el mundo comience. Y el resultado de una relación legal con el Señor es verdaderamente la pérdida de esa relación. Porque Jesús no quiere tener una relación legal contigo. Él quiere tener una relación de amor contigo. Él quiere relacionarse contigo en amor. El Señor también les dijo a los de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, ustedes han dejado su primer amor. Se lo voy a leer desde Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahora, ¿cuál es el candelero, el lugar de un candelero? Con Jesús caminando por el medio, Jesús le está diciendo, si tratan de tener una relación legal conmigo, quitaré mi presencia de en medio de ustedes. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero una relación de amor. Si saben, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy grande, muy linda, muy buena. Había amor. Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, le habla de ese amor. Pero obviamente, esta iglesia no captó la visión de Pablo, porque si el Señor mismo le tiene que escribir 30 años después de que han perdido su primer amor, que se arrepientan y regresen, no captaron la visión. Y no captaron la visión cuando el Señor se lo dijo. ¿Saben por qué? Porque hoy no queda nada de esa iglesia de Éfeso. Si ustedes van a Éfeso hoy, que muchos turistas van, cristianos, solamente están las ruinas, los vestigios de lo que fue una gran iglesia. ¿Han visto alguna vez fotos de lo que es? Han quedado solamente columnas. También está el templo de la diosa Artemisa que adoraban los griegos, pero también están ¿cómo se llama? Anfiteatro, donde se juntaban los cristianos. De manera que Pablo está animando a Timoteo con respecto a la gracia de Dios
con la que nos ha llamado. Y diciéndonos a nosotros también que nuestras obras no son las que nos dan la salvación. Versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ustedes saben que Dios siempre nos ha amado a nosotros, pero ahora el amor es manifestado como por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Y sí, yo creo que Dios te puede hablar cuando vas al mar o al río o cuando vas a las montañas. Te puede hablar a través de las bellezas de su creación. ¿Sabe? Supongamos que ahora te vas de aquí, sales de aquí, puedes ir a la playa, puedes ir al río, puedes ir a las montañas y estar allí en contacto con la naturaleza y simplemente disfrutar de la belleza, de la creación de Dios. Y yo creo que Dios nos habla en lugares así, porque aprecias la creación de Dios. Nos habla a través de las bellezas naturales. No tengo ninguna duda sobre eso, pero lo que la naturaleza no puede hacer es decirte cuánto te ama Dios. Se necesitó más que la naturaleza para revelar eso. Se necesitó a Jesús. Es interesante que siempre que Dios quiere mostrarte su amor o probar su amor por ti, eso siempre apunta a la cruz. Incluso Dios nos amó desde antes que el mundo existiera, pero Pablo dice, lo manifestó con la aparición de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual quitó la muerte. ¡Wow! Pablo está aquí, enfrentando la pena de muerte. Nerón, el emperador, decretó la pena de muerte sobre él, pero Pablo dice que Dios abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que los cristianos no mueren físicamente, no mueren espiritualmente. Y es incorrecto decir que un hijo de Dios muere. ¿Sabían eso ustedes? Morimos físicamente, pero no espiritualmente. Vayan conmigo, dejen el dedito ahí donde están y vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 y cuando lleguen ahí dicen amén. ¡Wow! ¿Ya tenían el dedo ahí? O la tableta. Bueno, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre? Él dice este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos no con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado